Buenos días, bienvenidos a un nuevo estudio bíblico de Filemón. ¿No estás? Ah, se colgó. A ver, Sí, se colgó. ¿en qué se colgó? Hola. Bueno, como siempre, no podemos salir de los inconvenientes técnicos. Acá estamos para transmitir en esta mañana un nuevo estudio bíblico de Filemón. Sean todos bienvenidos, que Dios los bendiga. Disculpen los inconvenientes. Vamos a comenzar en esta mañana a compartir algo muy importante con respecto a este libro tan lindo que estamos estudiando, que es la carta de Pablo a Filemón, intercediendo por Onésimo. Bueno, ya vimos un poco la introducción, vimos también de los primeros versículos del 1 al 7. Hoy vamos a estar viendo los versículos 8 al 16, pero lo que yo voy a hacer es extraer de esos versículos algunas ideas, por lo menos 3 ideas, para compartir con ustedes en esta mañana, para reflexionar, pensar y extraer algún principio fructífero para nuestras vidas y poder aplicarlo de manera que nuestras vidas puedan ser transformadas y cambiar para la gloria del Señor. Así que bueno, vamos a ir ahí a la palabra, al libro de Filemón, y yo quisiera compartir 3 puntos para reflexionar. Después el jueves Juan va a profundizar en los versículos y meterse de lleno en escudriñar más a fondo todo lo que dicen esos versículos. Pero yo voy a extraer simplemente algunas ideas de algunos versículos para compartir con ustedes en esta mañana, por lo menos 3. La primera idea, si ahí me acompaña Laura, que es mi productora, asesora de imagen y iluminadora, camarógrafa, quiero compartir ahí, bueno, el estudio de Filemón yo lo puse a ruego por un hijo, ¿no? Y el primer punto es libertad para mandar y decidir rogar, ¿no? Porque él dice ahí en Filemón, el versículos 8 y 9, dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Esto un poco me hizo acordar cuando mis hijos eran chiquitos, especialmente los primeros 3, Elías, Jonathan y Betsy, y siempre se estaban peleando, ¿no? No sé si ustedes tienen hijos, saben que los hermanos se pelean siempre. Y 2 por 3 se agarraban ahí entre Elías y Johnny, y se peleaban y discutían, y se gritaban, se enojaban, bueno. Perdón, ahí, bueno, Johnny seguramente no sé si lo estará viendo, pero te acordarás, Johnny, que yo les hacía hacer algo. Cuando se enojaban, se peleaban, yo les hacía hacer algo. Decía, vengan para acá. Los ponía frente a frente, le digo, ahora se piden perdón. Entonces los dos se tenían que pedir perdón. Pídanse perdón. No, viste, y se quedaban mirando así para un lado, para el otro, enojados. Yo les decía, se piden perdón, viste. Entonces, bueno, se miraban, perdóname. Bueno, ahora se dan un abrazo. No, bueno, se dan un abrazo. Y se abrazaban, bueno, y después digo, y ahora saltan juntos.
Entonces eso descontracturaba un poco la tensión del momento. Y si bien de alguna manera funcionaba, porque el conflicto terminaba, no era algo que resolviera realmente el problema entre ellos, porque después quedaban mal por lo que se habían dicho, lo que había pasado. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera yo usaba mi autoridad como padre para obligarlos a hacer algo que ellos no querían hacer. Acá Pablo usa una técnica totalmente diferente, ¿no? Porque Pablo no lo obliga a Filemón, siendo que tenía libertad para obligarlo, para decirle o para mandarle, y que Filemón obedeciera el mandato del apóstol. Pablo usa otra técnica, ¿no? Ahí yo puse, ¿no? Pablo pudiera haber usado su autoridad apostólica y ordenado a Filemón que perdonara y recibiera a Onésimo, pero esto no hubiera sido lo mejor. Por un lado, no hubiera ayudado a Filemón a crecer en la gracia o recibir una bendición real de la experiencia, ¿no? De recibirlo otra vez voluntariamente a Onésimo. La ley, o sea, por decir, cuando uno dice, bueno, tenemos que ser obedientes, en la obediencia está la bendición, y es verdad, y uno tiene que cumplir con la ley, pero la ley es una motivación mucho más débil que el amor. Uno puede hacer las cosas porque tiene que cumplir con la ley, o hacer las cosas para cumplir, las hace y está justificado, y está en regla, porque está haciendo las cosas de la ley. Pero es algo vacío, es algo sin el calor que produce el amor, ¿no? Pablo quería que Filemón ampliara su comprensión espiritual y se diera cuenta que era algo que él tenía que hacer por motivación propia, y el apóstol lo que hace es poner en relieve, poner sobre la mesa este tema para que él tomara la decisión de recibir nuevamente a Filemón. Acá Pablo nos da un buen ejemplo. A Onésimo. Dijiste Filemón. Bueno. Acá Pablo nos da un buen ejemplo en estos versículos de cómo nosotros tenemos que resolver las cosas con las personas, con los hermanos, con los amigos. Y ahí yo lo resalté, ¿no? En lugar de usar su autoridad, Pablo usa otra herramienta para pedirle a Filemón que hiciera lo que él quería. Pablo usa la expresión más bien, como diciendo que prefiere hacerlo por amor antes que invocar su autoridad apostólica. Esta debiera ser la actitud de todos aquellos que ocupamos de alguna manera un lugar de autoridad en la iglesia o en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Si tenemos algo de autoridad, si tenemos responsabilidad sobre las personas, siempre tendríamos que recurrir al amor y no al autoritarismo, ¿no? El ruego de amor tiene aún un peso más fuerte, no porque viene del apóstol, sino porque viene de un anciano y además prisionero del Señor, dice el apóstol Pablo ahí, ¿no? Dice sobre sí mismo, ya cerca de los 60 años de edad, tenía ciertamente el derecho de llamarse a sí mismo anciano. Ahí yo puse, por cierto, el significado de anciano, de esta palabra en griego, se acerca mucho al término de embajador, ya que ambas proceden de la misma raíz. Anciano, embajador, proceden de la misma raíz en griego y a veces son intercambiables. De ahí que quizás Pablo se esté presentando a sí mismo como embajador en cadenas en Efesios 6:20. Dice, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, pero se presenta a sí mismo como embajador en cadenas. Así que bueno, este es el primer punto. El primer punto es elegir entre usar la autoridad, usar los recursos que tenemos a la mano como autoridad o recurrir al amor. Yo creo que nuestra actitud, aún como cristianos, tiene que ser siempre recurrir al amor, ¿verdad? La segunda idea, esa es la primera idea, ¿no? que yo pude extraer de estos versículos.
La segunda idea la encontramos en el versículo 10 de Filemón, que dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y yo me preguntaba a qué se refería Pablo con engendré. Engendré en mis prisiones. Mi hijo, a quien engendré en mis prisiones, significa que Onésimo, bueno, seguramente todos se darán cuenta a qué se está refiriendo, ¿no? Se refiere a que Onésimo recibió al Señor a través de la prédica de Pablo, a través de que Pablo le presentara el Evangelio y Onésimo lo recibió en su corazón. Y en esta simple expresión de Pablo, él pone en evidencia la esencia del discipulado cristiano y la relación con las personas a las cuales nosotros le estamos predicando el Evangelio. Él compara la paternidad espiritual con la paternidad biológica. Y cuando uno predica el Evangelio y una persona recibe a Jesucristo, nace de nuevo, y cuando nace de nuevo, si bien es hijo de Dios, también es alguien a quien yo engendré por la predicación del Evangelio. ¿Se entiende? Es por lo menos lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y yo anoté ahí, ¿no? Al igual que un padre, uno está allí ¿para qué? Para consolar, para impartir sabiduría, corregir, instruir. Un verdadero padre siempre está disponible para su hijo, en los buenos tiempos y especialmente en los tiempos difíciles. Esta es una relación de amor muy fuerte, ¿no? Lo que dice Pablo. Y Pablo era algo, no solamente con Onésimo lo dice, sino también, por ejemplo, en 1 Corintios 4:15, dice: porque aunque tengas 10.000 ayos en Cristo, o 10.000 maestros, o guías, o gente que te instruye, hoy podríamos decir, aunque tengas 10.000 influencers, a los cuales vos recurrís porque te gustan lo que dicen, no tendréis muchos padres, dice. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y esto me hizo pensar, ¿quién me engendró a mí? Y pensá, ¿quién te engendró a vos? Aunque no haya desarrollado el ejercicio de la paternidad sobre nosotros, son las personas que Dios usó para que nosotros naciéramos de nuevo. Y qué bueno ser agradecidos, ¿no? Pablo acá reclamaba a los corintios, porque los corintios eran bastante rebeldes, y no se querían sujetar a Pablo y andaban ahí con uno, con otro, ¿viste? ¿Se acuerdan ahí? Uno de los problemas que había habido era que algunos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y había discusiones a quién seguir, y Pablo les dice: miren, ustedes pueden seguir a quien quieran, pero recuerden que tienen un padre que los engendró, y ese soy yo. En 1 Timoteo 1:2 también se refiere con esta idea de la paternidad espiritual y dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor. El trabajo de Pablo era justamente adoptar personas como Onésimos, inútiles, entre comillas, ¿no? Y convertirlos en útiles para el Señor. Él lo dijo de la siguiente manera ahí a los colosenses, ¿no? Ahí en Colosenses 1, 28 y 29 dice: ¿a quién anunciamos? A Cristo, ¿no? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pero fíjense cuál era el fin de Pablo: dar a luz hijos, convertirlos como Onésimo, personas que quizás no tenían utilidad en el Señor, convertirlos en herramientas poderosas para el Señor. Qué hermosa meta y qué hermoso objetivo para trabajar con las personas. Justamente ayer teníamos una reunión con los que están llevando las casas adelante, las casas abiertas adelante y las obras misioneras, y hablábamos de esto, ¿no? De llevar esa visión de que las personas puedan crecer, desarrollarse, aún nosotros mismos. Pero sería bueno que en este tiempo puedas visualizar esto para predicar el Evangelio. Yo recuerdo una hermana, que no era de nuestra congregación ni de nuestro país, de otros viajes que he hecho,
Esta hermana decía, yo siembro la semilla y los frutos se los dejo al Señor. Entonces ella andaba predicando el Evangelio y las personas recibían a Cristo, pero después no se ocupaba más de esas personas a las cuales le había predicado. Ya se salvaron, listo, me voy con otro. Y está bien, puede ser que uno vaya sembrando el Evangelio y de hecho mucha gente se ha salvado y ha permanecido, pero la idea del discipulado, por lo menos de Pablo, era esta, de dar a luz hijos a los cuales uno después le tiene que, y él va a hablar después del alimento, ¿no? Habla de la leche espiritual, habla de la vianda, que es comida más sólida para aquellos que han alcanzado madurez. O sea que Pablo hacía un seguimiento de las personas para ver cómo iban en su vida cristiana, si iban creciendo, iban avanzando, si iban desarrollando, si iban superando etapas de la vida cristiana, ¿no? Porque justamente uno de los reclamos que le hace Pablo a algunos es que se habían quedado en la niñez espiritual. Dice, ¿todavía necesitan leche cuando tendrían que estar comiendo ya vianda? El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. O sea, por una parte está el trabajo que hacía el apóstol Pablo, por una parte está el trabajo que nosotros hacemos con las personas, y por el otro lado está la respuesta de las personas a ese trabajo. Por un lado, bueno, uno tiene una meta, decir, bueno, lo voy a presentar perfecto en Cristo a toda persona. Para eso lucho y me esfuerzo y trabajo según la potencia que da el Señor, pero después si la persona no responde, no hay forma de que podamos hacer algo más. Entonces ahí está la decisión personal de cada uno. No depende de los demás, sino depende también de cada uno, ¿no? De poder crecer, desarrollarse, avanzar. Así que yo les desafío en el nombre del Señor, primero a crecer, a madurar, a fortalecerse, a avanzar en las etapas de la vida cristiana. Y por el otro lado también llega un momento en la vida que tenés que dar a luz, que tenés que engendrar hijos espirituales para el Señor. Así que te desafío con eso. Lo tercero y último, la tercera y última idea, dijimos que la primera idea era, aunque tengo la autoridad, decido usar el recurso del amor, ¿no? El ruego, el pedido, por favor. La segunda idea era poder engendrar hijos espirituales. Y la tercera idea es soltar para retener, perder para ganar. Seguramente lo habrán escuchado, dice perder para ganar. Y esto está mucho en la palabra, ¿no? Ahí en Filemón, los versículos 13 y 14, dice el apóstol Pablo, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. El deseo, yo puse ahí, ¿no? El deseo más profundo de Pablo con respecto a Onésimo era retenerlo, para que lo ayudara, ahí estando en la prisión. Pero Pablo no quería hacer nada sin el consentimiento de Filemón. Y esto también nos muestra que él estaba dispuesto de alguna manera a perder, porque no hubiera pasado nada. Así que como apóstol lo llama a Filemón, le manda una carta y le dice, mirá, acá llegó Onésimo, yo sé que te defraudó, te pido que lo perdone, pero él se va a quedar conmigo ayudándome porque me es muy útil. Así que si vos no tenés problema, te doy gracias por tenerlo acá. Si ahora si vos tenés algún problema, después te lo mando. Pero él no hizo eso, él se lo mandó directamente. Y esto me hizo pensar también en la actitud que nosotros tenemos hacia las cosas que queremos aventajar o que queremos retener o que queremos tener, ¿no? Acá Pablo describe hermosamente la doctrina de la identificación del creyente también, porque él dice, recíbele como a mí mismo, o como traducen otras versiones, como a mi corazón o mis entrañas. Es el ruego de Pablo, ¿no? Te ruego, por favor, que lo recibas como a mí mismo, como si fuera yo. Onésimo era tan parte de Pablo que le dolía tener que soltarlo, tener que entregarlo. Por eso dice desde las entrañas, ¿no? O sea, le dolía el corazón a Pablo por tener que enviarlo a Onésimo, pero era lo que era justo, lo que correspondía. Y era mejor, no solamente para Pablo, sino era mejor para la obra del Señor.
lo mejor para la obra del Señor era que Onésimo volviera con Filemón. Y sutilmente Pablo le solicita a Onésimo que lo sirva a él haciendo este gesto, ¿no? De recibirlo a Onésimo. ¿Se entiende? O sea, Pablo le está poniendo en evidencia que Filemón tendría que estarlo atendiendo a él y no lo estaba haciendo. Entonces sería lo mejor que Onésimo se quedara con él para ocupar el lugar de Filemón. ¿Se entiende? Pero Pablo ni siquiera eso, renuncia a eso, a ese derecho, para hacer lo que es justo y hacer lo que es mejor para la obra del Señor. Ahí yo puse como líder auténtico y buen amigo, Pablo escoge no forzar el favor de Filemón, sino darle la oportunidad de que lo ofrezca de carácter voluntario. Pedro, en la primera carta, en el capítulo 5, versículo 3, dice, no como teniendo señorío. Se ve que esta era la misma idea que tenía Pablo, la tenía Pedro. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Se dan cuenta cuál es el espíritu? Totalmente diferente a lo que quizás humanamente nosotros pensamos. Porque la mayoría de las personas no están dispuestas a perder. Es más, siempre están tratando de obtener más sin descuidar lo que ya tienen. O sea, guardando lo que ya tengo, voy por más, ¿no? Y buscando las oportunidades, buscando sacar ventaja. Pero la vida del cristiano es totalmente diferente. La vida del cristiano es un constante perder, soltar, morir. Si no me creen, ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 7, el apóstol Pablo dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y sigue el versículo 8 que dice, no lo tengo ahí, pero dice que todo lo he perdido y lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo, ¿no? En Marcos 9:35, Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. O sea, ¿se dan cuenta? Nuestra actitud humana, nuestra forma de pensar, nuestra idea de la vida es que tenemos que aprovechar las oportunidades y ganar lugares, ¿no? Y entonces si hay una silla vacía me voy a sentar en el lugar, en el mejor lugar. Nunca me voy a ir a sentar atrás de todo donde nadie me ve. Me voy a sentar en el mejor lugar. Si hay un lugar en la fila me voy a meter porque voy a llegar más rápido. Si hay algo que aprovechar, voy a ser el primero en estar ahí pidiéndolo, porque quiero aprovechar esa oportunidad de conseguir lo que yo quiero. Pero acá la idea bíblica, la idea del apóstol Pablo y la idea de Jesús, la idea de Dios, es todo lo contrario. Es que estemos dispuestos a servir, que estemos dispuestos a ceder, que estemos dispuestos a perder, que estemos dispuestos a morir. Dice en Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y justamente pensaba en uno de los temas que hablamos hace muy poco de aislamiento versus cordura, que tenía que ver con la soledad. ¿Y por qué muchas veces quedamos solos? Y justamente porque nunca estuvimos dispuestos a dar nada por nadie, o a perder nada por nadie, y todas nuestras relaciones fueron en base a sacar provecho de algo, o conseguir algo. Aún me beneficio de las relaciones. Y eso dura muy poco. Si vos no estás dispuesto a dar, si siempre estás reclamando, si siempre estás pidiendo, si siempre estás esperando que te den, va a ser muy difícil que esa relación continúe. Y finalmente va a pasar como dice acá Jesús. Si no caes a tierra y morís, entregándote, dándote, vas a quedar solo. Vas a quedar sola. Entonces, si estás solo, sola, si te sentís solo, sola, replanteate un poco cómo te estás relacionando con las personas. ¿Estás dispuesto a dar? ¿Estás dispuesta a dar, a perder, a entregar? Como Pablo hizo con Onésimo, lo entregó.
eso, ¿saben qué? Marcó la relación con Filemón y con la iglesia en Colosas de una manera increíble. Porque Pablo estuvo dispuesto a perder, a ceder, a no beneficiarse de su posición como apóstol, ni beneficiarse de su condición de ser anciano, de ser prisionero. Él podría haber dado lástima, decir, che, estoy prisionero, estoy viejito y soy apóstol, así que más vale que me atiendan, que me cuiden, déjenme acá, Onésimo, porque él me ayuda. No, él se desprendió, perdió, murió, con tal de que la obra del Señor continuara. Cuando no tiene ese corazón, siembra esto, entonces está siempre cosechando la bendición de las relaciones con los hermanos. Espero que haya quedado claro. Conclusión. Para terminar, hermanos, sí, vamos a terminar. Pablo destacó el amor y la bondad de Filemón para solicitarle lo que estaba pidiendo. No hizo uso ni abuso de su autoridad, todo lo contrario, recurrió al ruego. Te ruego, por mi hijo. Hoy podríamos tomar la decisión. Esto sería la aplicación práctica, de que a partir de ahora en más, no recurrir nunca a la manipulación o al beneficio que tenemos de estar quizás en autoridad o tener, ¿cómo es que se dice? Tener que el otro tenga la obligación de responderte positivamente a lo que vos pedís. No recurrir a eso, ni usar esto como un recurso. Y lo que usemos siempre como recurso es el amor y la amabilidad. El ruego, la acción de gracias, el por favor. En segundo lugar, si nunca dimos a luz un hijo espiritual, comencemos a pedirle al Señor poder hacerlo. No importa la edad de cada uno, ni la preparación intelectual, etc. Lo importante es tener el amor de un padre hacia un hijo y estar dispuesto a atender las necesidades de aquellos que damos a luz. Ahí en 1 Tesalonicenses hay un pasaje muy tierno, muy hermoso con respecto a esto. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Miren qué lindo espíritu que está manifestando Pablo a los tesalonicenses, ¿no? Que sentimos una ternura tan grande por ustedes y que los amamos como la nodriza cuida a sus propios hijos. Así que ese tiene que ser el espíritu, ¿no? Con el cual trabajemos con las personas que les estamos predicando el Evangelio. Y por último, que estemos dispuestos a perder, soltar, morir, a lo que sea necesario con tal de que la obra de Dios continúe en nuestra vida y a través de nuestra vida hacia los demás. Esto ha sido todo por hoy, mis amados hermanos. Espero que les haya sido de bendición, que hayan apuntado. Esto va a estar seguramente en YouTube y después en Spotify para poder volver a escuchar. Y recuerden que el jueves Juan va a meterse de lleno en los versículos del 8 al 16. Estén atentos ahí también a las 10 de la mañana. Vamos a estar transmitiendo, si Dios quiere y no hay inconvenientes, para poder profundizar un poco más en este libro tan precioso, lleno de amor, lleno de perdón, lleno de riqueza espiritual para nuestra vida. Espero que el Señor les bendiga en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de aislamiento social. Tengan esperanza puesta en el Señor, tengan la fe puesta en el Señor Jesucristo. No se pierdan, no se enfríen, no se aparten, estén conectados porque necesitamos estar juntos en este tiempo. Dios los bendiga y hasta la próxima. Chao, chao.